en que íbamos a terminar. Este es el último apartado del capítulo 3, de que el capítulo 3 se llama la percepción inocente. Y dice crear en contraposición a crear una imagen propia. Ya se pueden imaginar por dónde va esto, ¿no? De que nosotros desde el ego lo que vamos es creando una imagen propia y nos creemos nuestra propia imagen que hemos nosotros mismos inventado. Y crear es desde el espíritu, que no tiene nada que ver con percepción ni con imágenes del yo. Pero bueno, aquí lo explica mejor de lo que yo lo puedo explicar. Dice, todo sistema de pensamiento que tiene que tener, ay, hagan porfa, pónganlo ahora en silencio, porque claro, ya yo desde aquí, desde donde estoy, no puedo silenciar a todo el mundo al mismo tiempo, perdonen. Ok, entonces, todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Aquí acuérdense que un curso de milagros nos saca del sistema del pensamiento del ego al sistema de pensamiento del amor, sistema de pensamiento de Dios. Ambos sistemas de pensamiento tienen que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Es que tanto el sistema del pensamiento del amor como el sistema del pensamiento del ego tienen como cimiento el poder de la mente, que es algo que el ego no quiere que nosotros nos demos cuenta. Primero, que tenemos una mente, y segundo, del gran poder que tiene la mente. Porque el ego nos mantiene ocupados de manera que primero no nos demos cuenta de que tenemos mente, porque si nosotros ponemos nuestra atención en la mente, que es el tomador de decisiones, que tomó la decisión de que creía que podía estar separado de Dios, mientras nosotros no nos vayamos a la mente, no podemos tomar otra decisión. Entonces el ego nos mantiene despistados con los efectos para que no miremos a la mente donde está el cimiento, donde está la cuna de su sistema de pensamiento. Primero nos olvida que tenemos mente. Segundo, cuando empezamos a decir, oye, puede ser que haya algo distinto a la percepción, nos va a asustar y nos va a decir, oye, no mires para adentro, que eso es una cosa horrorosa lo que tú tienes ahí. Y tercero, así se asegura con esa doble defensa de que no miremos dentro y no cambiemos la decisión de creer que estamos separados de Dios. Pero ambos sistemas de pensamiento tienen como cimiento el gran poder que tenemos en la mente. Su diferencia es lo que descansa en lo que descansa sobre ellas. O sea, está el cimiento, que es el poder de la mente, y arriba de ese poder de la mente está el cimiento, que es en lo que yo estoy creyendo. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que rige su vida. ¿No? Uno rige su vida, puede ser por cualquiera de los dos sistemas de pensamiento. Regimos la vida desde el sistema del pensamiento del miedo o del amor. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. O sea, aquí, desde el sistema del pensamiento del ego, que es un sistema basado en mentiras, en que estamos separados de Dios, en que estamos en escasez, y todo eso es mentira, pero no por eso es débil. Es un sistema sumamente fuerte. Nada que un hijo de Dios haya creado carece de poder. Lo creamos nosotros, aunque es una fabricación, pero lo creamos con el poder de la mente que tenemos, que nos dio Dios. Por lo tanto, es un sistema de pensamiento poderoso, es fuerte. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. A ver, entrando aquí, Anita. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Esto nos lo repite varias veces Jesús en un curso de milagro, que tendemos a menospreciar el poder de la mente. Ya la semana pasada y la anterior nos explicaba que es que le tenemos miedo a la mente, en fin, pero la menospreciamos. Hacer esto es engañarte a ti mismo y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Nosotros en el fondo todos sabemos que tenemos un gran poder en la mente. Que nos dé miedo es otra cosa, que lo neguemos es otra cosa. O como les decía la semana pasada, que lo perdamos, en el sentido no que desaparece, sino que no sabemos dónde está. Pero ahí está. Comprendes también que no puedes debilitarla, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. Si se pudiera debilitar el poder de la mente, significa que se puede debilitar el poder de Dios. Entonces ahí sí sería real nuestra idea descabellada de que nos creamos a nosotros mismos, de que usurpamos el poder del Padre, en fin, pero no es verdad. Entonces dice, el diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en lo que todo está en directa oposición a Dios.
Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos. Y ellos están dispuestos a venderle su alma a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Primero nos habla en un sentido profundo de este párrafo, que es súper interesante. Nos habla de que realmente nosotros no nos tenemos que salvar ni del mundo, ni del pecado, ni del otro, ni de nada externo. La salvación a la que se refiere un curso de milagros es que el problema es el sistema del pensamiento de separación, que viene a ser nuestra manera de pensar. El único problema que nosotros tenemos está en nuestra mente y es en nuestra manera de pensar. Por lo tanto, si el único problema, aunque esto creo que es del siguiente párrafo, si el único problema es la separación, la solución es la unidad. Pero entonces el diablo realmente es la creencia de que es posible que hayamos usurpado el poder de Dios. Espera, que está entrando aquí Annalina. Y que es posible que haya una fuerza que se oponga por completo a Dios y que además pueda triunfar. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, dentro de un rato vuelve a hablar del diablo, pero si nosotros nos ponemos a pensar que todo lo que nosotros experimentamos es el poder de nuestra mente y que tenemos un gran poder para fabricar absolutamente todo, se puede decir, y de hecho es lo que nos dice el curso, lo que plantea el curso, es que en realidad el diablo es el ego. Todos nosotros tenemos el diablo en la mente, pero no es real, es nuestro sistema de pensamiento y como a todo le damos forma, nosotros podemos darle una forma, como nos dice aquí, aterradora. Y puede parecer sumamente poderoso y sumamente dinámico. Así fue que se fabricó. Con el poder de la mente es sumamente poderoso y sumamente dinámico. Y entonces, como nosotros tenemos aquí todo invertido, dice, sin embargo, con todo y que es, fíjense lo loco que estamos, con todo lo dinámico, lo horrible que se ve, el miedo que da, lo aterrador que es, la gente siente atracción hacia él, al punto de que en vez de repelerlo, están dispuestos a venderle su alma a cambio de regalos sin ningún valor. Bueno, dice esto no tiene ningún sentido, pero ya ahora vuelvo a hablar de eso. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Aquí es bastante real el sistema de pensamiento del ego, de hecho no lo vamos a negar. Mientras estamos aquí en el sueño, mientras estamos en el mundo, el sistema de pensamiento de separación es real para nosotros. ¿Por qué? Porque para el creyente todas sus creencias son ciertas. Esa es la gran resistencia que nosotros tenemos cuando empezamos a leer el curso, cuando lo empezamos a practicar. Porque imagínense que nos está diciendo que todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida es porque creemos en ello. Este es un mundo que son las creencias, son las ideas que cuánticamente se materializan, que aplican un montón de leyes y tal, pero ya esto se sale del curso, me quiero centrar en el curso. Pero bueno, aplica un montón de leyes para que eso se pueda proyectar. Este mundo está hecho de nuestras creencias, es decir, de aquello a lo que nosotros creemos. Por lo tanto, creemos en eso, lo proyectamos, lo reforzamos y decimos, esto es sin duda lo que hay. Entonces, si nosotros creemos, obviamente, en nuestras creencias, por eso, al ponernos a leer un curso de milagros o empezar a aplicar el perdón, tenemos muchísima resistencia porque nos está diciendo que es mentira, que es nuestra fabricación todo aquello que vemos y en que creemos y que creemos porque lo hemos fabricado. O sea, al punto es que lo hemos fabricado para nosotros. Entonces, por eso que dice, para el creyente todas sus creencias son ciertas. Aquí no se están refiriendo al creyente como en la iglesia católica o el cristianismo, lo que sea. Es un creyente significa que cree en Dios. No, creyente es que cree en algo. No tiene que ser en Dios. O sea, yo puedo creer que tengo un boli en la mano. Estoy creyendo en que lo tengo en la mano. Entonces, y a mí como, qué difícil, después que tengo esto en la mano, que me digan que yo no tengo esto en la mano. Para el creyente todas sus creaciones son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de contrario, nadie la habría podido comer. Nadie la habría podido comer. Estas son cositas, ¿no? Que cuando uno se pone a leer la Biblia nunca se lo ha planteado. O sea, si de Dios
o sea, dice la Biblia, de Dios no se jura en vano, un curso de milagros nos dice, de Dios no se hace burla, es decir, lo que dice Dios, eso es lo que es. Entonces, ¿cómo pudo haber prohibido algo y el Hijo de Dios pudo haberlo hecho aunque hubiera estado prohibido? Es completamente egoica esa idea de que me prohíben algo, pero yo tengo más poder que Dios y entonces yo, bueno, aquí lo explica. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerlos en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Es decir, si sabe que nosotros somos curiosos, ¿cómo nos iba a poner algo que sabe que íbamos a comerla y nos iba a generar nuestra propia destrucción y vamos a generar un castigo? Es absurdo. Dice, al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Esto también desmonta la idea de que al comer del árbol, entonces se adquirió el conocimiento. Cuando dice en tu creación estaba todo el conocimiento, no necesitabas de un árbol. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro que de cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Aquí ya no le da, bueno, todavía en el siguiente capítulo, en el siguiente párrafo habla un poquito de esto. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. La semana pasada hablamos y la otra, hablamos del problema que tenemos con la autoridad. Y esto tiene que ver un poco con eso. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita. Está entrando aquí. A ver, la creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, es decir, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Fíjense cómo nosotros vamos queriendo forjar una imagen de nosotros mismos y de hecho la psicología nos lleva o pasamos toda la vida intentando autoconocernos y lo que estamos es buscando autoconocer la imagen de nosotros mismos. No es al ser, sino a la imagen, al personaje con el cuerpo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Por eso es que varias veces el curso nos llama ignorantes. No nos están llamando ignorantes en el sentido de que seamos tontos, sino nos llama ignorantes en el sentido de que como quisimos inventar nuestra propia creación, y esa autocreación es una imagen inventada de nosotros mismos y creemos que es lo que somos, entonces realmente cuando se nos refiere como ignorantes es que estamos ignorando nuestra verdadera identidad. No es que nos está llamando ignorantes a nivel de la forma, que por supuesto todos somos ignorantes de muchas cosas, pero no es que nos está insultando, está diciendo una realidad. Pero no es que nos está llamando ignorantes en el sentido de que nosotros le decimos ignorantes a otros de insultar, sino que ignoramos lo que somos. A eso se refiere. Entonces el conocimiento, que es el saber lo que somos, el conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Entonces, claro, en esa autoimagen que tanto defendemos, que tanto cuidamos, que tanto así la vamos puliendo, es cuestión de percepción. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes es creértelo. Nosotros podemos creer que somos nuestro propio creador, pero no es verdad, pero lo podemos creer. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Cuando te das cuenta que no te puedes crear a ti mismo y que lo que estás centrándote en tu imagen, en una imagen que tú mismo estás inventado, que normalmente está bastante dañada con las percepciones erróneas que hemos tenido de nosotros mismos de cuando estamos pequeños, de, ay, que si me hicieron bullying, que si no sé qué, que si yo un día estaba hablando en público y me quedé así como gagueando y entonces creo que soy un gago y yo no puedo hablar en público, en fin, nos vamos haciendo una autoimagen de nosotros completamente lamentable. Por eso es que dice, por fin, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea, porque en general la imagen que en un principio vamos teniendo nosotros mismos no es muy positiva que se diga.
Dice, hasta entonces, empero, la creencia de que puedes crearte a ti mismo, es la piedra angular de tu sistema de pensamiento. Y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían poner al descubierto. Lo que ahora les decía, que esa es la dificultad que tenemos con un curso de milagros, que utilizamos las defensas que son del sistema del pensamiento del ego para que no se caigan lo que está encima del cimiento, aquello que creemos. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto y no hay posibilidad de que esto se resuelva mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedas crear y que tengas miedo de todo lo que fabricas. Solamente podemos crear cuando reconocemos lo que somos, de resto estamos en la percepción. Pero bueno, ahora no nos matemos mucho con esto. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Fíjense, la mente puede hacer que la creencia no es verdad de que estamos separados, pero creemos en que estamos separados, sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios, debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho. Hay una parte del curso que a mí me mueve mucho cuando la leo, que dice, date cuenta de todas las oportunidades que has tenido para ser feliz y has desperdiciado. Dice, date cuenta de todas las oportunidades que has tenido para ser feliz y has desperdiciado. Y yo le agregaría que si estamos despiertos 16 horas al día, 15 horas y 40 minutos, desperdiciamos oportunidades de ser felices. Estamos tan dormiditos que las desperdiciamos. Y entonces dice, examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Acuérdense del segundo día que hablamos de que Dios se extendió a sí mismo y creó a su Hijo, y ese es nuestro cimiento. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Fíjense cómo este curso de milagro nos pone a que es imposible leerlo lentamente, porque fíjense con qué empezó este. Dice, todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Y entonces aquí nos dice, tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz a pesar de que tu mente está en conflicto. Cuando estamos en conflicto no es nuestro verdadero ser el que está en conflicto. El que está en conflicto es el sistema del pensamiento del ego. No vamos a negar ese conflicto, pero lo que necesitamos es perdonarlo para liberarlo, porque no es nosotros. Pero claro, como nos creímos que nos creamos a nosotros mismos, nos identificamos con esos problemas, nos identificamos con ese conflicto. Por eso es que al final un curso de milagros nos lleva a regresar al punto en saber quiénes somos y dónde estamos. Todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento, como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe, lo que existe es la creencia en la muerte. Cuando uno ve la historia de un curso de milagros, esto se lo decía a Helen. Esto en realidad se lo dijo a Helen, pero claro, él le dijo que lo pusiera porque era útil para todos. Y era porque, bueno, ella estaba experimentando cuando estaba mirando su sistema del pensamiento del ego y estaba procurando perdonar, decía que no sabía lo que sentía, pero que sentía muchísimo miedo. Y entonces aquí Jesús le explicó, a medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento, como si se tratase del miedo a la muerte. Es como la venganza del ego que después nos habla Jesús en el curso. Y por eso es que cuando uno se pone en un principio, después pasa, se pone con un curso de milagros y empieza a salir todo lo que estaba ahí en la mente, ahí en el inconsciente, uno dice, pero bueno, ¿qué pasa? Que es como, antes estaba como más tranquilo, pero no es que estaba más tranquilo, es que tenías un montón de cosas ocultas, decidiste liberarlas y se te empiezan a mostrar. Eso sí, el Espíritu Santo las va ministrando, no es que ¡pum! De una vez. Y siempre estamos sostenidos. Lo que tenemos es que ir entregando y les aseguro que ese periodo pasa. Pero dice como si se tratase del miedo a la muerte, pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que sea así.
Aquí, claro, cuando uno lee en la Biblia o cuando estábamos en el colegio, lo que estábamos en colegio católico, nos dicen la rama que no da fruto será cortada y se secará. Uno dice, madre mía, me tengo que portar bien, tengo que hacer las tareas, tengo que no sé qué, porque si no me van a cortar y me voy a secar y quién sabe. Pero aquí lo que se refiere es que como no da fruto el sistema del pensamiento del ego, es llegar a un momento en que ya se seca, eso no existe. Y alégrate de que sea así. ¿Por qué? Porque la luz brillará desde el verdadero cimiento de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. Recordemos que nuestro problema es nuestra manera de pensar, que es del sistema del pensamiento del ego. Entonces, según nosotros vamos liberando, tu forma de pensar quedará corregida, que es el milagro. Acuérdense que el milagro es la corrección en la mente. Entonces, vamos entregando al perdón y nuestra mente irá quedando corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre del conflicto. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. Por eso es que varias veces nos dice que vivir en que pareciera que viviéramos en el mundo, pero no somos de él, porque nuestro cimiento no es del mundo, pero no significa negar la experiencia del mundo. El mundo, a ver, la idea de un problema de autoridad, ajá, tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. El reino está en nuestra mente. El reino de Dios está en nuestra mente, no está fuera. Entonces tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. Y por eso nos dice varias veces el curso que nosotros tenemos un reino que reinar, que es el de nuestra mente. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Claro, eso es obvio, porque es en este mundo donde se está viviendo la creencia en la separación. De resto, en el cielo no tenemos problemas de autoridad porque estamos claros que somos hijos. El mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. A ver, estamos ya terminando el capítulo 3. Este ya es el último párrafo del capítulo 3. Bueno, entonces, dicen aquí, el mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. Esto también tiene que ver con la historia, por eso les digo que todavía están, aquí hay como salticos, ¿no? Que está hablando de una cosa y después viene como a otra. Esto es porque estaban hablando de que para escapar del miedo y del sufrimiento, lo mejor era acabar con el cuerpo. Una conversación que le dijo Helen de alguien que le había dicho. Y él le dijo, no, el mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. ¿Qué implica eso? Que si nosotros hoy nos suicidamos, no estamos abandonando el mundo, seguimos en el mundo. O sea, y fíjense cuántas veces no se dice, hay una persona eh, murió y regresó y cuentan, a ver, no, yo vi a mi abuela, me tuve que regresar porque yo pedí que quería estar con mis hijos o que quería ayudar a mi mamá, que no sé qué. Siguen en el sueño, siguen en el mundo. El mundo no se abandona mediante la muerte. Cuando está aquí hablando se está refiriendo obviamente a la muerte física, sino mediante la verdad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque este mundo proviene, es la fabricación de la idea de la separación, de la creencia en la separación. Entonces, la muerte no lo libera. De hecho, dice que nosotros aquí lo que hacemos con cada milagro es ahorrar un montón de años. Aquí el cuerpo es muy posible que se abandone y después se tenga otro y se tenga otro, que no es una idea que nos debe, no es realmente de las más importantes del curso. Pero el mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera.